lo de la clase pasada, estuvimos trabajando presión de vapor, trabajamos lo que era el agua, les di datos por ahí para poder trabajar. Ajá. Y por ahí calcularon ustedes el valor de, de A, el valor de B y el valor de R y calculamos el delta H de vaporización. Experimentalmente lo comparamos con el teórico y sacamos el porciento de error. Hasta ahí creo que nos quedamos y el día de hoy tengo aquí que tenía que enviarles datos de la sustancia problema. Quedamos en que hoy íbamos a trabajar por lo menos una hora para para terminar presión de vapor y luego continuar con propiedades coligativas. Les mandé la práctica de propiedades coligativas. ¿Sí leyeron la práctica? Más o menos, sinceramente. Más o menos, o sea que no la leyeron del todo. Es correcto. ¿Y los demás? ¿Los demás no leyeron la práctica? Bueno, de la parte de presión de vapor, ya para concluir esta práctica, quedé en que les iba a dar datos teóricos o experimentales que se obtuvieron en algún momento para que pudieran trabajarlo por equipo. ¿En eso quedamos? Sí. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda de cómo se procesan los datos de presión de vapor? ¿Sí No, entendimos sí cómo, entendimos. cómo se trabajaron? Ah, ok. Bueno, entonces, estos que les voy a dar van a ser por equipo. Todos trabajamos el agua, nada más para que ustedes obtuvieran precisamente el delta H de vaporización, porque les comentaba, en propiedades coligativas utilizamos nuevamente el mismo dispositivo, trabajamos nuevamente con, en este caso, con agua y con una solución. Yo les voy a dar datos de Gatorade, que fue una solución que metimos a trabajar para hacer el comparativo entre el agua y una solución. Eh, y como se utiliza el mismo aparato y se utilizan los mismos datos del agua, entonces de esos datos del agua que ya tenemos, ya no nada más obtenemos el resultado, ya no los procesamos, sino que del resultado hacemos el comparativo con los del Gatorade. Ajá. Por eso es que esta práctica de cuando ha sido presencial, siempre, bueno, en mi caso yo manejo siempre ok, ya le hizo un mensaje Miranda, está bien. Les decía, en mi caso, yo siempre dejo diagrama de fases al final en Fisicoquímica 1 para enseñarles cómo se maneja el dispositivo y los datos, cómo también se empiezan a procesar. En Fisicoquímica 2, en presión de vapor, les digo, es el mismo aparato, ya como que aprendieron un poquito más a utilizarlo y a hacer el ejercicio. En propiedades coligativas ya se les deja manejar completamente solitos, nada más se les da el dispositivo y se les da la instrucción de lo que van a hacer y ustedes ya manejan incluso solitos la máquina de la compresora para hacer vacío. Entonces ya ustedes de alguna forma aprendieron a trabajar el dispositivo cuando ha sido presencial. Entonces ahorita ya ustedes deben de manejar en propiedades coligativas correctamente el procesamiento de datos ahorita que estamos en línea. Ajá. Entonces voy a dar datos experimentales para que ustedes los trabajen por equipo. Ajá. Este ejercicio lo hacemos hoy, lo terminamos. Ajá. Y eso es lo mismo que me van a subir a la plataforma junto con lo que hagamos el día de hoy de propiedades coligativas. Hasta donde nos quedemos, ya lo terminan en casa y ya lo suben a la plataforma para poder calificarlo, ¿de acuerdo? Entonces, equipo 1 tiene donde anotar. Les voy a dar datos de temperatura y presión manométrica. Recuerden que son los únicos datos que necesitan para poder calcular presión de vapor, para poder calcular la temperatura en grados Kelvin. Una vez que calculan presión de vapor, sacan el logaritmo de la presión de vapor, el inverso de la temperatura, que está indicado por 10 a la menos 3,
Y bueno, igual meten sus datos a calculadora por regresión lineal, obtienen el valor de A, de B y de R cuadrada. Ajá. Yo les voy a dar el valor teórico y el punto de ebullición de estas sustancias puras con las que van a trabajar. Entonces, ¿tienen dónde anotar, chicos? Sí, profesora. Creo que el equipo uno somos yo y Carmina, pero a Carmina se le va mucho el internet, entonces yo lo anoto. Ok, Saraí. Sí, ya me puso mensaje. Ya le dije que sí, no hay problema. Ok. Entonces, Saraí, son 16 pares de datos, son 2 columnas. Presión manométrica en milímetros de mercurio y temperatura. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, ok. Entonces, presión manométrica, primer dato, Sí. 295. Uh-huh. Segundo, 275. Tercero, 275 fue el segundo, el tercero, 255. Sí. El cuarto, 237. El quinto, 225. Siguiente, 185. El 7, 165. El 8, 145. El 9, 138. El 10, 115. El 11, 95. El 12, 78. El 13, 65. El 14, 54. El 15, 22. Y el 16 con 0. Ok. Temperatura. Para el primero, 31. Acuérdense que la temperatura está en grados En centígrados. grados centígrados. Sí. Okay. Primero, 31. Segundo, 33. Tercero, 34. Uh-huh. El cuarto, 35. El quinto, 36. El 6, 38. El 7, 40. El 8, 41. El 9, 42. El 10, 44. El 11, 45. El 12, 47. El 13, 49. El 14, 51. El 15, 54. Y el 16, 56. Ajá. Ok. Uh-huh. Como puede ver, la acetona, cuando se igualan las dos presiones que llegan a cero, su punto de ebullición experimentalmente es de 56. Ajá. Y el punto de ebullición teórico de la acetona efectivamente es 56 grados centígrados. Ajá. Sí. Le voy a dictar el delta H de vaporización de la acetona teórico es de 24.39 kilojoules sobre mol. Sobre mol, ¿verdad? Ajá, kilojoules sobre mol. Ese dato igual lo puede buscar en bibliografía o en internet para nada más para checar si realmente es ese dato. Yo los tengo, pero hay que actualizar también nuestra información. Ajá. Sí. Bueno, ok. Equipo 2, donde está Montserrat y José de Jesús, equipo 2. Sí, profesora. Ustedes van a trabajar con etanol, ¿sí? También son 16 pares de datos, ¿ok? Entonces, dicto la primera columna, presión manométrica y luego temperatura en grados centígrados. Ajá. Entonces, primer dato, 296. Segundo, 276. Tercero, 241. Cuarto, 217. Quinto, 203. En el sexto, 179. En el 7, 177. En el 8, 161. En el 9, 155. En el 10, 142.
En el 11, 134. En el 12, 114. En el 13, 99. En el 14, 72. En el 15, 52. Y en el 16, 0. Ok, datos de temperatura en grados centígrados. Número 1, 56. Número 2, 58. En el tercero, 60. En el cuarto, 61. En el quinto, 62. En el 6, 63. En el 7, 64. En el 8, 65. En el 9, 66. En el 10, 68. En el 11, 70. En el 12, 72. En el 13, 74. En el 14, 75. En el 16, perdón, en el 15, 76. Y en el 16, 78. Como pueden ver en el último dato, que es el 16, 78,0, esa fue la temperatura de ebullición experimentalmente. Cuando se igualan las dos presiones, alcanzó a llegar a 78 grados centígrados. Ajá. El delta H de vaporización del etanol es de 43.5 kilojoules sobre mol. Y su punto de ebullición del etanol teórico es de 78.5. Lo mismo hay que buscar este dato del delta H de vaporización del etanol para actualizar este dato, si todavía sigue siendo este dato, ¿sí? Se supone que no cambian, pero hay que actualizar nuestra información. ¿Equipo 2? Sí, profesora. Ok. Entonces, mientras vayan trabajando en lo que voy dictando a los otros equipos para que terminemos el ejercicio. Seguimos con el equipo 3 donde está Enrique y Catherine. Sí, maestra. Ok, igual. Profesora. Primero, son 11 pares de datos. Ustedes van a trabajar con metanol. Ajá. El metanol. Entonces, primera columna de presión manométrica en milímetros de mercurio. Tenemos 432 para el primero. El segundo, 378. El tercero, 338. El cuarto, 282. El quinto, 227. El sexto, 182. El 7, 134. El 8, 95. El 9, 59. El 10, con 10. Y el 11 con 0. Temperatura en grados centígrados. Temperatura para el primero, 31. Segundo, 37. Tercero, 40. Para el cuarto, 45. Para el quinto, 48. Para el sexto, 50. Para el 7, 53. Para el 8, 55. Para el 9, 57. Para el 10, 59. Y para el 11, 60. Ok. El delta H de vaporización para el metanol es de 35.95 kilojoules sobre mol.
¿ok? Y su punto de ebullición del metanol es de 64.7 grados centígrados. Ajá. Igual chequen estos datos. Esos son valores teóricos que yo tengo aquí. Igual hay que actualizarlos para ver realmente. ¿Sí? Equipo 3. Sí, maestra. ¿Les faltó Sí, algún dato? profesora. Según yo, a mí no. No. Ok, bueno, entonces trabajamos esos datos, por favor. Lo mismo que hicimos con el agua, hay que hacer lo mismo con estas sustancias puras. Bueno, seguimos con el equipo 4, donde están Nayeli y Astrid. Pero me parece que no se conectó Astrid, ¿o ya se conectó? No, maestra, creo que no se conectó. Ok, bueno, entonces tendrá que trabajar solita Nayeli. Sí, Bueno, usted va a hacer, le voy a dar otros datos de etanol para que trabaje. Bueno, como está solita, le voy a dar unos de acetona para que sea más fácil, ¿sí? maestra. Aquí tenía unos de acetona. Ok, entonces le voy a dar estos datos de acetona, que son 10 datos nada más. Entonces, primera columna de presión manométrica en milímetros de mercurio. Primer dato, 540. Segundo, 330. Tercero, 270. Cuarto, 190. Quinto, 140. Sexto, 95. Séptimo, octavo. En el 8, a ver, en el séptimo le dije 80. Ajá, 95, 80. Ajá. En el 830. En el 915 y en el 10-0. Ok, temperatura. Número 1, 20. En el 2, 32. En el 3, 36. En el 4, 42. En el 5, 45. En el 6, 47. En el 8, 48. En el 8, 50. En el 9, 52. Y en el 10, 55. Ajá. Aquí experimentalmente alcanzó a los 55 grados. La presión manométrica y la presión atmosférica se igualaron. Ajá, el delta H de vaporización de la acetona es de 24.39 kilojoules sobre mol. Y su punto de ebullición es de 56 grados. Sí, Nayeli. Sí, maestra. Ok. Entonces, esos son sus datos para que trabaje. En cuanto terminen, me van diciendo para nada más checar sus resultados, chicos. Profesora, tengo una duda. En el dato para sacar PV no cambia, ¿verdad? ¿Sigue siendo 585? Sí, para sacar la presión de vapor, sí, recuerden que trabajamos con 585 milímetros de mercurio. Ajá. Finalmente, si ustedes observan, cuando ustedes ya calculen la presión de vapor, al final les va a dar 585. Ajá. Si ustedes Ok, observan, vean eso. ¿Eso por qué? Porque cuando se igualan el manómetro, tanto el manómetro de la presión atmosférica como el de la presión manométrica, se igualan a cero, o más bien se igualan las dos ramas, en ese momento alcanza la temperatura de ebullición. Entonces, al hacer los cálculos,
vuelve a quedar la presión atmosférica 585. Ajá. Cuando ustedes están haciendo sus cálculos, eso es lo que les va a aparecer. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? No, profe, por el momento no. Bueno. Creo que ya acabamos nosotras. Le digo los de la acetona, del primero. A ver, dígame cuáles son sus resultados. ¿Sacaron ya su porciento de error también? Ah, no, eso nos falta. Entonces, permítame un momento. Ok, saquen su porciento de error también. El porciento de error es el valor calculado menos el valor real entre el valor real. Ajá. O sea, el valor calculado es el valor que ustedes obtienen experimentalmente, menos el valor real, es decir, el valor teórico, entre el valor teórico por 100. Si les llega a dar un valor negativo, pues nada más sacamos valor absoluto y ya de esa forma tenemos también el porcentaje de error. Ok. ¿De acuerdo? Ahorita de momento el internet, pero a ver, dígame. Ah, sí, le iba a decir que ya teníamos nuestros resultados. Ah, ok. A ver, ¿ustedes de qué muestra son? Del equipo 1 de la muestra de acetona. No, ya nada más les faltaba calcular el porciento de error. Sí, pero no nos dijo, ya no le dijimos los datos. Ah, ya, pues como me dijo que ya nada más le faltaba calcular el porcentaje de error, yo dije, bueno, pues ya no se van a tardar mucho. Es que nos tardamos poquito. Ah, Pero bueno, de A nos salió menos 27, menos 2793.2. En B nos salió 14.92 y en R nos salió 0.97. ajá. Y ¿Y del porciento de error nos salió de 39.86, cuánto fue su delta H de vaporización? de 14.66. Su delta H de vaporización y su porciento de error. De 40. Hoy sí le salió un porciento muy elevado. Me da la impresión de que aquí están mal, porque en el valor de A, que el valor de A es la ordenada al origen, ajá, y el valor de B es el valor de la pendiente, ajá. Me parece que están invertidos, el valor de la pendiente debe de ser negativo, debe de ser menos 2723.2, que fue lo que me dictó, y el valor de A es la ordenada al origen, que son 14.92. Por eso le sale un porciento de error muy elevado. Si usted hace los cálculos correctamente, a la hora de hacer el delta H de vaporización, le va a salir un valor más pequeñito, ajá, y el porciento de error le va a salir reducido. Pero bueno, eso lo reviso cuando me lo suban a la plataforma en que se equivocaron. Ajá. Ok. Bueno, ¿los demás ya terminaron? Equipo 2, ¿cómo va? Equipo 3, equipo 4. Ya casi, espérame tantito, profesora. Ah, ok, bueno, Ya, ustedes me maestra. indican. Pero creo que también este es el mismo error. Por ejemplo, los valores de A y B, yo que me acuerde la clase pasada, le había mencionado los valores que A era menos 5000 y tantos.
pero ahorita está A ver, diciendo que ese es el valor de B. a Entonces ver, ahí sí ya no, me confundió, no, a ver, porque hasta lo tengo anotado y todo. vamos a buscar lo voy a buscar en la foto donde se las envié. A ver. Dice práctica donde tiene el escudo de la UNAM y dice datos experimentales. Ahí les puse para obtener la regresión lineal, el valor de B es igual a menos del H de vaporización sobre R, donde les había comentado que B es el valor de la pendiente. Déjenles mando otra foto, que me parece que ya se las borré del grupo, pero ahorita le tomo la foto. Está la ecuación de la recta. Ajá. Y ahí recuerdo que les había comentado, efectivamente el valor de B es negativo y es el valor de la pendiente. Y les comenté que el valor de B puede ser M o puede ser la letra B. Ajá. Y la letra A representa la ordenada al origen o igual a letra C. Cualquiera de las dos letras representa la ordenada al origen. B es el valor de la pendiente. Entonces, en el caso del equipo 1, que me dio el de la acetona, su valor es negativo. Entonces, por eso les decía que su valor de A debe de ser el valor de su pendiente. Las pendientes siempre me van a salir negativas. ¿Por qué? Porque a la hora que yo calcule el delta H de vaporización, si mi pendiente es negativa, con este negativo que tengo del delta H de vaporización, voy a obtener un delta H de vaporización positivo. Ajá. Por eso ahí me doy cuenta que están invertidos mis valores de A y de B. ¿Sí ya vio la foto, compañerito? Sí, ya, esta me es más entendible. Ajá. Sí recuerdo que les envié esta foto. No, esta no nos las había enviado. ¿No? Bueno, afortunadamente todavía la tenía ahí en el pizarroncito que tengo aquí. La vi con los otros grupos, pero bueno, ahí se las estoy enviando. Entonces, esa es la ecuación de la recta. Si ustedes observan, el logaritmo de la presión es lo que ustedes calcularon, igual a menos delta H de vaporización sobre R. Ese es el valor de la pendiente. Ajá. Que multiplica el inverso de la temperatura que está en el eje de las X. Ajá. Lo que ustedes metieron a su calculadora fue el inverso de la temperatura en X y en el eje de las Y es el logaritmo de la presión. Ajá. Entonces, cuando hacen regresión lineal, obtienen el valor de A y el valor de B. Entonces, el valor de A, vuelvo a repetir, es la ordenada al origen y el valor de B es el valor de su pendiente. Y me va a dar una pendiente negativa. Entonces, ahí voy a obtener una ecuación de la recta, que es lo que les estoy pintando. Y es igual a B por X más C. Ajá. O ustedes pueden decir Y es igual a M por X más A. Ajá. Sigue siendo M el valor de la pendiente y A la ordenada al origen. Ajá. Ahora, el valor de R es 8.314 joules sobre mol Kelvin. Esos Kelvin que tiene la R, en algún momento cuando meto mis datos, en el caso del inverso de la temperatura, en ese momento se eliminan mis Kelvin. Ajá. Por eso es que las unidades al final me van a quedar en joules sobre mol. Ya no me quedan Kelvin, me quedan joules sobre mol, porque en ese momento se eliminan los Kelvin que tengo en la ecuación con los Kelvin de R. Y bueno, calculo el porciento de error, que es el valor calculado menos el valor real, entre el valor real por 100. Y si ustedes observan, ese es un dato del agua. Ajá. Ahí están en joules, únicamente los pasaron a kilojoules. Y bueno, les di el delta H de vaporización del agua, que bueno, ahí se ve un poquito borroso. Debe de decir delta H de vaporización del agua es igual a 44.016, que ese es el dato, en este caso, teórico. Y el experimental es de 43.207 kilojoules sobre mol. Si ustedes observan ahí ya es positivo porque le salió un valor negativo en B y ese delta H de vaporización a la hora de hacer el despeje pues pasa del otro lado con signo positivo. Entonces mi delta H de vaporización va a ser positivo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ya quedó más claro?
Sí, ya creo que hasta el porcentaje de error me salió diferente, porque antes lo tenía como -65 y dije, nada, pues cómo. Entonces ya con esta corrección y ahorita lo que está diciendo, ya me salió el porcentaje de error y es de 9.847. Ajá, Entonces ok, como que ya es más, más más lógico, ¿no? confiable. Ajá. Sí, les comento, el valor permitido en el laboratorio, para darnos cuenta que realmente sí trabajan bien en el experimento, es de 0 a 10%. Ajá, ese es el rango que manejamos. Si, por ejemplo, en los reportes, me reportan un valor del 60% o hasta incluso he encontrado reportes con un 200% de error, o sea, prácticamente está mal todo. Y entonces hay que buscar en dónde está el error. Muchas veces no es el experimento, sino el procesamiento de datos. Entonces uno ya los va revisando durante la práctica experimental, ya más o menos uno sabe qué datos deben de tener o qué resultados obtener para que cuando uno califica el informe, eso es lo que va uno calificando. Entonces, los errores muchas veces los encontramos en la forma en que procesan el cálculo a la hora de meter sus datos en calculadora por regresión lineal. Quien lo hace por Excel a veces es más, bueno, más bien es menos difícil que se equivoque, porque la máquina pues prácticamente lo va sacando. Ajá. En cambio en la calculadora pues ustedes van metiendo los datos y a lo mejor por error de dedo, meten un dato mal o se les va un punto y eso es lo que les arroja. Y como luego ya no lo repiten el ejercicio, pues ya se quedan con ese error. Ajá, pero uno como profesor pues ya sabe más o menos qué dato van a obtener, qué porcentaje, y ya sobre eso los va uno calificando. ¿De acuerdo, Alberto? Sí, maestra. Ok, ¿ya tiene sus datos? ¿Qué muestra le tocó? Metanol. Ok. A ver, ¿me puede decir cuál es el valor de A o el valor de C? Bueno, de A me salió 20.6. Ok. ¿El valor de B? Menos 4.750.5. Ok. Y ¿Y el R, valor de pues B? 0.9. Ok. ¿Su porcentaje de error? Ok, su valor queda dentro de lo permitido. ¿Y su delta H de vaporización para el metanol? Ah, Ok, que estos serían kilojoules sobre mol, ¿sí? Ok, ¿alguna pregunta con lo que trabajó? Ah, ok. ¿Alguien más ya terminó equipo? Equipo, me falta qué equipo. ¿Qué equipo es el del metanol? Me falta el equipo 2 y el equipo 4, entonces, ¿ya terminaron? Yo No, del equipo 2 profesora. estoy calculando todavía. Ajá, yo igual. Y sí, somos del mismo equipo. Ok, entonces, esperamos un momentito más. Para quienes ya terminaron, si quieren ir revisando nuevamente la práctica de propiedades coligativas, si no, ahorita la vemos en un momento más. Ajá, la acetona. ¿Cuál es el valor de A? 26.74. Ok, ¿y el valor de B? Menos 6.588. Ok, ajá. Y entonces su valor de R cuadrada, ¿cuánto le da? 0.888. Ok, sí, un valor muy bajo. ¿Su porciento de error?
3.48, 485, 3.485, Ok. ¿Y su delta H de vaporización? 26.74 igual que, 26.74. ajá, Ok. Sí, más o menos le salió parecido al del otro equipo. Ajá. Bueno, el del otro equipo le salió 26.73 y a usted 26.74, muy, muy semejantes. Aunque bueno, los resultados sí son muy diferentes, pero le salió muy parecido. Ok. Entonces, bueno, su porcentaje de error está muy pequeñito, está correcto. Su delta H de vaporización está bien. Estos son kilojoules sobre mol. Ajá. Ok, Nayeli. Entonces me falta nada más el otro equipo que le tocó los datos de etanol. ¿Ya terminaron? Le voy dando los datos de A y de B. Ah, ok. ¿Cuánto le da el valor de A? 15.423 y en B me dio menos 3187.6. Ok, su valor de R cuadrada. Es 0.9489. Ok, su delta H de vaporización. 26.5. Sí le di un valor muy pequeñito. A ver, Sí, ¿y su punto de error? es que ahí estoy teniendo como que un poco de problemas con eso, porque me está saliendo un número que creo que no es. A ver, sí, es que su valor de B le está saliendo un valor pequeño comparado con el anterior, pero a ver, eh, ya calculó su delta H de vaporización de 26, le está saliendo como a la mitad de lo que tenemos ahí. Pues, probablemente su porcentaje de error va a ser muy elevado. Ajá, Sí, ok. sí, a ver, vamos a sacar el porciento de error entonces. Sí, Ok, bueno, entonces vamos a pasar a la parte de propiedades coligativas. Como ya me dijeron que no todos leyeron la parte de propiedades coligativas, vamos a leer la práctica, vamos a retomarlo y hasta donde nos alcance el tiempo, ¿de acuerdo? Bueno, ok, ¿ya tienen la práctica en la mano, chicos? sí. ya, Ok. Entonces empezamos a ver, equipo, así como estamos, el equipo 1. Carmina nos puede, bueno, su compañerita no, me parece que tuvo problemas con el internet. Saraí nos puede leer, por favor, la primera hoja, Enrique la segunda, Catherine la tercera página, Nayeli la cuarta, su compañerita Montserrat nos lee donde empieza el objetivo y José de Jesús donde dice resultados. ¿De acuerdo? Bueno, ya todos tenemos lectura para leer, por favor, entonces esperamos, ya sé, creo que ya se unió nuevamente Saraí. ¿Nos puede leer, por favor, la primera página, Saraí? Bueno, parece que tienen problemitas con el internet. Bueno, voy a leer la primera página entonces. Propiedades coligativas, introducción. Dice que una solución es una mezcla homogénea de especies químicas dispersas a escala molecular. De acuerdo con esta definición, una solución es una fase simple. Las soluciones binarias están compuestas por dos constituyentes, las terciarias por 3 y las cuaternarias por 4. El constituyente presente en mayor cantidad se le conoce comúnmente como disolvente.
mientras que aquellos constituyentes, uno o más presentes en cantidad relativamente pequeña, se le llaman solutos. Las soluciones constituidas por uno o más solutos no volátiles disueltos en un disolvente volátil presenta 4 propiedades físico-químicas relacionadas denominadas propiedades coligativas. Coligativo del latín co, que significa junto, y ligare, que significa unir. Estas propiedades son: número 1, disminución de la presión de vapor. 2, aumento de la temperatura de ebullición. 3, disminución de la temperatura de congelación. 4, desarrollo de la presión osmótica. Todas estas propiedades tienen una característica en común, que no dependen de la naturaleza del soluto, sino solo del número total de moléculas del soluto presentes. Las propiedades coligativas tienen su origen en el valor bajo del potencial químico del disolvente de la solución, que es mu, en comparación con el potencial químico del disolvente puro. En este caso, mu cero líquido, que significa potencial químico del disolvente puro. Entonces tenemos la primera ecuación donde potencial químico del disolvente en solución es igual al potencial químico del disolvente puro más R, que es la constante de los gases ideales, por la temperatura de la solución, que multiplica al logaritmo de la fracción mol del disolvente. Esta es la ecuación que nos representa, en este caso, la ecuación 1. Ok, de esta partecita que ya ustedes conocen y que ya leímos lo que es la solución. Ustedes han preparado en laboratorio soluciones saturadas, soluciones sobresaturadas y soluciones no saturadas, de las cuales cada una tiene distintas características, ¿de acuerdo? ¿Alguien me puede decir qué es una solución sobresaturada? Que tiene mucho excedente de soluto. Exactamente, que contiene más soluto. Ajá. ¿Por qué les pregunto esto? Porque en alguna práctica también de calor de solución que por ahí vieron en Fisicoquímica 1, se partió de una solución sobresaturada. Y bueno, ¿por qué decimos que estamos hablando de soluciones? Porque precisamente las soluciones con las que se trabajan en propiedades coligativas van a ser soluciones, en este caso, saturadas. ¿Qué quiere decir? Que tienen tanto la misma cantidad de soluto como la misma cantidad de disolvente. O es decir, que el soluto se puede de alguna forma retener en presencia de este disolvente. Casi no trabajamos en el laboratorio con soluciones no saturadas. Ajá, sabemos que las no saturadas pues contienen menos soluto. Ajá. Bueno, ok. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, seguimos entonces con la siguiente página. ¿A quién le dejé leer la siguiente página? A mí creo. Ok, Alberto. A ver, permítame un momento. Dije, encuentro. A ver. Aquí está. Como el segundo término de la ecuación 1 es negativo, el potencial químico del disolvente en solución es menor que el de disolvente puro. En una cantidad de menos, esa es la constante por la temperatura del logaritmo natural de x1. En ausencia del soluto, el disolvente líquido puro tiene una entropía que refleja su desorden. Su presión de vapor refleja la tendencia del universo hacia entropías mayores, que pueden alcanzar si el líquido se evapora para formar un gas más desordenado. Cuando el soluto está presente, existe una contribución adicional a la entropía del líquido, de manera que disminuye la tendencia del líquido a evaporarse. Esto se manifiesta en una presión de vapor menor y, por tanto, en un aumento del punto de ebullición de las soluciones. De manera similar, el mayor desorden de la disolución disminuye su tendencia a congelar, por lo que debe alcanzarse una temperatura menor
antes de conseguir el equilibrio entre el sólido y la disolución. Como consecuencia, se produce un descenso del punto de congelación. En la figura 9.1 se observa el diagrama de fases para el agua pura y el de una solución acuosa que contiene un soluto no volátil. Se observa que la presión de vapor de la solución es menor en cada temperatura, por ejemplo, del punto A al punto B. El punto de congelación de la solución TF está dado por la intersección de una curva punteada entre las fases sólidas y líquidas y la línea horizontal a una atmósfera, y es menor que el punto de fusión del agua pura, TF grado. El punto de ebullición de la solución TB corresponde a la intersección de la curva punteada, equilibrio líquido-gas, y la línea horizontal a una atmósfera, y es mayor al punto de ebullición del agua pura, TB grado. Leo también lo que dice la figura 9.1. Sí, por favor. Ok. Figura 9.1, diagrama de fases de agua pura, líneas continuas y una solución acuosa de un soluto no volátil con líneas punteadas. Listo. Ok, gracias. Bueno, en esa hojita que acaba de leernos nuestro compañerito Alberto, si nos ponemos, por favor, en las diapositivas que les mandé, donde dice propiedades coligativas en rojo, para poder entender un poquito más ese diagrama. Ajá. Ustedes me indican cuando ya lo tengan. Creo que ya. Ok. En esas gráficas está representada la presión contra la temperatura. ¿Por qué seguimos trabajando presión? Porque dentro de las propiedades vamos a ver, en este caso, precisamente lo que se conoce como la disminución de la presión de vapor. Entonces, en el gráfico que tienen, si están viendo su cámara así de frente, la diapositiva, del lado contrario donde dice propiedades coligativas, en que está marcado en color azul, bueno, de un fondo como color grisáceo azulado, está presión contra temperatura, y ahí estamos marcando precisamente las tres fases, sólido, líquido y gas, o en este caso vapor. Ajá. Ese es el comportamiento. En ese caso, estamos en la gráfica de abajo, estamos metiendo ahora nuestra solución, que en este caso, en la solución, pues sabemos que es el soluto más el disolvente. Ajá. Y en este caso, el solvente, que nada más se puede decir que es, en este caso, el agua completamente pura, ajá, con la que estamos trabajando. Por eso tiene ese comportamiento, son esos gráficos que representan ahí. La presión, en este caso, está marcado con la letra P, la presión del solvente, que en este caso es puro, que es la letra A, y la presión de la solución, que es PS, que está marcado en este caso con la letra B, ajá, que está tocando ahí para poder calcular lo que nosotros vamos a ver después, temperatura precisamente del soluto y la temperatura del solvente, ajá, para poder calcular esos parámetros. Y en la grafiquita que tienen al lado, donde tienen las letras de color rojo y las líneas punteadas en verde y en rosa, y en un círculo encerrado con rojo, ahí también se está marcando, en este caso, la temperatura y en este caso la presión, lo mismo que en el gráfico anterior. Y se están viendo lo mismo, los tres estados de agregación, sólido, líquido y gas. Bueno, en este caso lo marcamos como vapor. Aquí este gráfico únicamente me está representando en esas líneas punteadas, ajá, un parámetro que se llama delta TB, que es lo que vamos a ver más adelantito. Ajá. Este delta TB es precisamente para poder calcular la temperatura de ebullición, en este caso de la solución, y la temperatura de ebullición, en este caso de el agua, que son datos que nosotros vamos a trabajar posteriormente. Ajá. Y en este caso también el punto en el que está marcado
PC y PC de la solución o de la disolución y PC del agua, también lo mismo. Son otras propiedades que vamos a ver para poder, en este caso, calcular la temperatura nuevamente de ebullición y la disminución de la temperatura de fusión. Ahí vamos a ver también esa parte. Por eso son esos gráficos, pero bueno, lo vamos a ver con unos datos ilustrativos para que vean cómo se comporta experimentalmente. ¿De acuerdo? Nada más quería que vieran esos gráficos. Bueno, continuamos con la página que sigue, por favor. ¿A quién le tocó? Le tocó a Catherine. ¿Sí está Catherine? Bueno, si no está Catherine, ¿nos las puede leer Nayeli la siguiente página? Sí, voy. Maestra. Ay, perdón. Es que a Catherine se le fue la luz. Ah, ok. Entonces, seguimos con Nayeli. Las ecuaciones de las propiedades coligativas para soluciones ideales que se comportan de acuerdo a la ley de Raoult binarias donde uno es disolvente y dos solutos son las siguientes. Delta P es igual a P por X2 es igual a P por PM1 por M, donde delta P es la disminución de la presión de vapor, P0 es la presión de vapor del disolvente puro, X2 es la fracción mol del soluto, PM1 es el peso molecular del disolvente y M es la molalidad de la solución o molaridad. También está teta B, que es igual a KB por M, donde teta B es el aumento de la temperatura de ebullición, KB es constante ebullioscópica y M es la molalidad de la solución o molaridad. También está teta F, que es igual a KF por M, donde teta F es la disminución de la temperatura de fusión, KF es la constante crioscópica y M es la molalidad de la solución o molaridad. Y pi, que es igual a R por T por M, donde pi es la presión osmótica, R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura absoluta y M es la molalidad de la solución o molaridad. Las soluciones reales presentan desviaciones a la ley de Raoult. Estas desviaciones son positivas cuando la presión del disolvente sobre la solución resulta mayor que la predicha por Raoult, y desviaciones negativas cuando la presión de vapor de la solución es menor a la presión obtenida mediante la ley de Raoult. Molaridad en moles sobre litro. Las soluciones reales presentan desviaciones de la ley de Renault. Estas desviaciones son positivas cuando la presión del disolvente sobre la solución resulta mayor que la predicha por Renault, y desviaciones negativas cuando la presión de vapor de la solución es menor a la presión obtenida mediante la ley de Renault. Por lo tanto, cuanto más diluida sea la solución, más se acercará el comportamiento del disolvente a la ley de Renault. Ok. Gracias, Nayeli. Ya por ahí Nayeli nos leyó las propiedades. Ajá. Les pido por favor que nos volvamos a poner en las fotos que les envié. Y nos ponemos en la primera foto, donde vienen los conceptos. Aquí ya estamos viendo conceptos de molalidad y molaridad, porque vamos a trabajar precisamente con esas unidades. Ahora, ahí les estoy marcando, ya todos tenemos la fotito donde dice molaridad. De mi parte sí, maestra. ¿Los demás? Ya. Sí. Ok. Sí. Entonces, ahí estoy poniéndoles que la molaridad es el número de moles de soluto que hay en un litro de disolución. Y entra otro concepto importante, la osmolaridad, que es el número de osmoles por litro de solución, y las unidades son osmoles sobre litro.
¿Por qué ponemos este concepto? Porque el aparato donde vamos a leer precisamente la osmolaridad nos va a dar unidades de osmoles sobre litro. En este caso es un osmómetro. Ahorita les voy a decir cuál es el osmómetro. El otro concepto es la molalidad. Es el número de moles de soluto presentes en un kilogramo de disolvente. Ajá. Entonces, en el caso de la molaridad, ya dijimos que es en un litro de solución y en el caso de la molalidad es en un kilogramo de disolvente. En el caso de la osmolalidad, nos va a leer también el número de osmoles por kilogramo de solución, osmoles sobre kilogramo. Si ustedes observan, nada más lo que cambian son los kilogramos y los litros. Ajá. Finalmente, el que nos va a interesar, en este caso al final, es la molalidad y la osmolalidad. Ajá. En este caso. Bueno. En la siguiente fotito nada más vamos a ver la imagen. Ese es el osmómetro, donde está la imagen. En ese osmómetro nosotros vamos a leer la osmolalidad, ajá, con L, ajá, y nos va a dar unidades de osmoles sobre kilogramo, ajá. En este caso, nuestro aparato únicamente nos va a detectar precisamente los osmoles que tenemos de algunas soluciones que ya se prepararon en el laboratorio. Nosotros como profesores los preparamos en el laboratorio y ustedes como estudiantes preparan las mismas soluciones a la misma concentración para ver precisamente que la concentración a la cual están preparadas sus soluciones sea la indicada y el aparato me la va a dar. El aparato me va a detectar la concentración real de esas soluciones que ustedes ya prepararon a esa concentración. Ajá. Bueno, ok. Por ahí, ahorita seguimos viendo esta parte experimental. Por ahí ya leyeron también las 4 propiedades coligativas que nos mencionan y que, bueno, vienen igual en una diapositiva, vienen las 4 propiedades. En donde dice la ecuación 3, donde dice teta B, que es igual a KB, que es el aumento de la temperatura de ebullición, y les está marcando que esto es igual a una constante ebulloscópica. Esta constante ebulloscópica es la constante ebulloscópica para el agua. En este caso vamos a trabajar con este valor porque va a ser nuestro disolvente con el cual vamos a preparar nuestras soluciones. Entonces, por favor, anoten el valor que les voy a dar porque esa es la constante ebulloscópica para el agua. KB es igual a 0.51 grados Kelvin por kilogramo sobre mol. Ajá, vuelvo a repetir. Para el agua, KB tiene un valor de 0.51 grados Kelvin por kilogramo sobre mol. Ajá. ¿Todos lo anotaron? Sí, maestra. Sí. Ok. En el caso de teta F, donde les marca que KF es la constante crioscópica, también tiene un valor. KF para el agua es igual a 1.86 grados Kelvin por kilogramo sobre mol. ¿Lo puede repetir, profesora, por favor? Ok. KF para el agua tiene un valor de 1.86 grados Kelvin por kilogramo sobre mol. Ese es el valor de la constante para la ecuación 4 que vamos a trabajar, KF. Ajá. Y M es la molalidad, como dice ahí, ya sea en moles sobre kilogramos o la molaridad en moles sobre litro. Ajá. Por eso ya vimos esos dos conceptos, ¿de acuerdo? Ok, continuamos con la siguiente página, por favor, donde dice propiedades coligativas de soluciones de electrolitos. ¿A quién le tocó
ya se encontrará, bueno, Astrid no se conectó, ¿no las puede leer Montserrat? Sí, profesora. Raúl, por lo tanto, cuanto más diluida sea una solución, más se acerca al comportamiento del disolvente a la ley de Raoult. Propiedades coligativas de soluciones de electrolitos. Las ecuaciones 2 a 5 se aplican para soluciones diluidas. Las soluciones con concentraciones elevadas, como se mencionó anteriormente, experimentan desviaciones. En el caso de electrolitos, las desviaciones son aún mayores. El primero en observar estas desviaciones fue Van Hoff, quien introdujo al factor de corrección I, el cual está definido en base a las propiedades coligativas de la manera siguiente. I es igual a propiedades coligativas experimental a una concentración entre propiedades coligativas teórica de una solución ideal de un no electrolito a la misma concentración. Con base en la definición del factor de Van Hoff, I se tiene, I es igual a pi E sobre pi 0, esto es igual a delta PE sobre delta P0, esto es igual a teta BE sobre teta B0, esto es igual a teta FE sobre teta F0. Para las soluciones de electrolitos fuertes, las fórmulas de las propiedades coligativas se escriben de la manera siguiente. Delta P es igual a IP por X, creo que es L o es un 1. No alcanzo a ver bien. Es X por 1, es la fracción molar. Ah, es 1. Ah, ok. Teta F es igual a IKF por M. Teta B es igual a IKB por M. Pi es igual a IRT por M. En el caso de soluciones diluidas, el factor de Van Hoff muestra las siguientes tendencias. I tiende a 2 para electrolitos del tipo cloruro de sodio, cloruro de potasio, nitrato de plata, etc. Y tiende a 3 para electrolitos del tipo cloruro de calcio, sulfato de magnesio, sulfato de sodio, etc. Y tiende a 4 para electrolitos del tipo cloruro férrico, cloruro de aluminio y fosfato trisódico, etc. Ajá. Fosfato trisódico, ok. Gracias, Montserrat. Bueno, aquí su compañerita lo que nos acaba de leer. ¿Sí me escuchan? Sí, profesora. Ah, ok. Aquí lo que su compañerita nos acaba de leer en esta parte de la lectura, precisamente ahora es una letra I que significa en este caso la corrección que se hace de acuerdo a Van Hoff. Esto nada más es para electrolitos y para no electrolitos, bueno, para electrolitos fuertes y para un no electrolito. El único no electrolito que trabajamos en el laboratorio es la urea, ajá. Pero aún así nosotros la trabajamos y leemos en el aparato que vamos a trabajar, que es el osmómetro. Entonces ahí en la ecuación 6, nada más les dan la formulita que es la propiedad experimental, es decir, el dato experimental que ustedes obtienen en el aparato contra, o más bien entre el valor teórico que obtienen de ese no electrolito a la misma concentración. Es decir, ¿tienen dónde anotar? Les voy a dar un valor teórico. Por ejemplo, en el caso del cloruro de sodio, que sabemos que son iones, estamos hablando que en el cloruro de sodio es una molécula de sodio con una molécula de cloro. Ajá. Entonces aquí estas dos moléculas y va a tender a un valor de 2, en este caso porque dice ahí, y tiende a 2 para electrolitos de tipo cloruro de sodio. Ajá.
Entonces, anoten por favor ahí en su libreta y es igual, les voy a dar el valor experimental de un dato que se obtuvo, 0.247. Entre el valor teórico, que fue la solución a la cual se preparó, con una molaridad de 0.15. Ajá. Entonces, 0.247 entre 0.15, si ustedes hacen esa relación, les va a dar 1.64. Ajá. Ese valor de 1.64, si lo llevamos a 2, va precisamente a entrar el cloruro de sodio, ¿sí? Y en este caso, esa solución diluida muestra ese factor de Van Hoff y con una tendencia a 2, porque es una molécula de sodio con una molécula de cloro, ¿sí? Ok. Y bueno, nosotros con este resultado podemos calcular la ecuación 8, la ecuación 9, la ecuación 10 y la ecuación 11. Nada más multiplicamos nuestros resultados por el factor I, ajá, que ya obtuvimos, como ahorita se los acabo de dar. Ajá, y únicamente ese resultado lo podemos multiplicar por cada una de las propiedades. Pero bueno, eso no es realmente lo que pretendemos en esta práctica de propiedades coligativas. Ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que se pretende. Ajá. Pero nada más les estoy mencionando un ejemplo de cómo se puede manejar el valor de I. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ejemplo, en el caso de para electrolitos del tipo como por ejemplo el trifosfato de sodio, trifosfato de sodio, ahí tenemos que son 3 moléculas de sodio más una molécula de fosfato. Entonces, 3 moléculas más una va a tener esa tendencia a 4, como es en el ejemplo que les dije del cloruro de sodio, es una molécula de sodio y una molécula de cloro. Ajá. Entonces, sumados por moléculas me van a dar esa tendencia de I igual a 2. Ajá. Es nada más para retomar ese ejemplo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, continuamos por favor con la parte de objetivos, material y reactivos. ¿Nos los puede leer José de Jesús? Sí, claro. Objetivo: determinar propiedades coligativas para soluciones de electrolitos y de no electrolitos. Material y reactivos. Materiales: un dispositivo para medir la presión de vapor de líquidos, un termómetro decimal, un micromechero, unas pinzas Mohs, un vaso de precipitados de 100 mililitros, una probeta de 50 mililitros, una perilla de goma, una piseta y cuerpos de ebullición. Reactivos: disolvente, el agua destilada. Solución: sacarosa en concentración molar de 1.0, urea también en concentración molar de 1.0, cloruro de sodio concentración molar 1.0, hidróxido de sodio en concentración molar de 1.0. El desarrollo experimental. Con el aparato ilustrado en la figura 5.1, medir la temperatura de ebullición y la presión de vapor del agua pura y de las soluciones de electrolitos y de no electrolitos, de acuerdo con la metodología para determinar la presión de vapor de líquidos puros. Gracias, José de Jesús. Bueno, ya su compañerito nos leyó el objetivo que hay que determinar precisamente de las soluciones de electrolitos y de no electrolitos. Entonces, aquí les decía, les pedimos una solución que ustedes pueden traer, algún electrolito. La mayoría se trae un Gatorade o a veces se traen una solución que es un agua de Jamaica o un de esas aguas embotelladas de sabor, se pueden traer para hacer esta práctica. Bueno, ya vieron que el material pues sigue siendo prácticamente el mismo que se utiliza para presión de vapor. Trabajamos el mismo aparato, lo que les venía repitiendo. Las soluciones son las soluciones que se preparan. Ajá.
Este tipo de soluciones que nosotros preparamos, las preparamos a esa concentración, a 1 molar. Ajá. El único no electrolito, vuelvo a repetir, es la urea. Ajá. Y los demás preparamos para que puedan trabajar. Ahora, en la parte experimental ya nos dijo su compañerito que de acuerdo a la metodología de presión de vapor. Ahora, ¿qué es lo que se ponen a trabajar? En resultados dice, número 1, con los datos experimentales obtenidos, construir en la misma gráfica las curvas de presión absoluta en milímetros de mercurio contra temperatura de ebullición en grados centígrados para el disolvente y para cada una de las soluciones. En el caso del disolvente, pues trabajamos agua y viene el cuadro para hacer cloruro de sodio y sacarosa. Ajá. En el punto número 2 dice determinar teta B gráficamente para cada solución mediante la diferencia de la temperatura de ebullición de la solución y del agua pura a una presión dada. Número 3, determinar delta P gráficamente para cada solución mediante la diferencia de la presión de vapor y de la solución correspondiente a una temperatura dada. Ajá. En esa parte, si nos ponemos por favor en las fotos que tenemos, en las fotos que les envié, ajá, vamos a ver los resultados. Ahorita primero vamos por partes, en la parte donde viene los resultados que les envié, ajá, de la solución de Gatorade. Es una tablita que viene de color verde. ¿Ya la tienen ahí? Ya, maestra. Ya. Ok. Esos son los datos que obtuvieron sus compañeros cuando fue presencial. Igual presión, manométrica y temperatura. Ajá, temperatura en grados centígrados y presión manométrica. Si ustedes observan, llegó a una temperatura de 92 grados centígrados, alcanzó la temperatura de ebullición, 92,0 en presión manométrica. Ajá. Sabemos que el Gatorade es una bebida isotónica y sabemos que este tipo de bebidas son preparadas porque favorecen la hidratación y reponen de alguna forma los electrolitos del organismo que llega a perder. Entonces sabemos que contienen una cantidad tanto de agua como hidratos de carbono y algunos minerales adecuados para este fin. Sabemos que las bebidas isotónicas se denominan así porque contienen una gran cantidad de elementos como son los azúcares y los minerales disueltos en agua a la que encontramos en la sangre. Por eso es muy importante saber qué tipo de bebidas muchas veces llegamos a tomar. Bueno, ese es el principal beneficio de estos líquidos, ya que el intestino pues los absorbe enseguida y pasan a la sangre de forma bastante rápida, mejorando nuestra hidratación y manteniendo así la función digestiva. Esta es la función que tienen este tipo de bebidas isotónicas. Ajá. Y sabemos que estas bebidas isotónicas pues son importantes para nuestro organismo. ¿Por qué importantes para nuestro organismo? En la siguiente foto vemos donde está la célula, donde tenemos la concentración de iones en el espacio extracelular. Ajá. En esa fotito que les envié tenemos a nuestros glóbulos rojos, ajá, y sabemos que hay soluciones y así tiene una flechita. Cuando nuestra solución, que sabemos que es isotónica, sabemos que nuestros glóbulos rojos se encuentran normal, ajá, es decir, nuestros glóbulos se encuentran flácidos, porque hay entrada y salida constante de agua, es decir, el mismo nivel, ajá, las mismas concentraciones, por eso nuestra célula se mantiene flácida. En el caso de la célula, cuando sabemos que son soluciones hipotónicas, pues nuestra célula se encuentra hinchada. ¿Por qué decimos que se encuentra hinchada? ¿Por qué? Porque está entrando más cantidad de agua a la célula y entonces se produce otro fenómeno importante que se llama turgencia. Ajá. Por eso nuestra célula se hincha. Y luego encontramos a la célula encogida. ¿Por qué? Porque está perdiendo cantidad de agua, es decir, que está saliendo agua
más de nuestra célula y por eso se empieza a encoger nuestra celulita, o en este caso nuestro glóbulo rojo. Y entonces aquí se observa el fenómeno de plasmólisis. Entonces, así observamos, de acuerdo a la concentración, en este caso de ya sea de iones o de nuestra propia cantidad de agua, nuestras células. Muchos de nosotros cuando hemos necesitado a lo mejor que nos pongan suero, nos ponen por lo regular soluciones de este tipo, soluciones isotónicas, ¿como cuál? ¿Como cuál se les ocurre que nos ponen cuando estamos hospitalizados? Híjole, yo nada más conozco, pues el suero. El suero, pues el Ajá, suero. ¿y el suero qué es? Químicamente, ¿qué tiene? ¿Iones? Ajá, pero ¿qué tipo de iones? ¿Qué es el Mm, suero? híjole, no sé. Pues es cloruro de sodio, ¿sí? El cloruro de sodio que nos ponen pues, es una solución isotónica. Entonces, precisamente, esta solución pues es la que nos mantiene hidratados. Si ustedes en algún momento por curiosidad observan cuando nos ponen esa bolsita, van a observar que dice cloruro de sodio a una concentración también. Y van a observar también la leyenda que dice osmoles sobre litro o osmoles sobre kilogramo, dependiendo la concentración que esté manejando, en este caso el laboratorio. Bueno, esa es la parte que nosotros observamos. Ahora, ok, nos ponemos en la fotito donde les envié. Bueno, ya vimos los resultados del Gatorade. Ahora, como acabamos de leer que hay que determinar teta B gráficamente. Bueno, en la gráfica donde viene, a ver, déjenme pongo bien. El papel milimétrico donde dice agua y donde dice Gatorade, ¿ya la tenemos? Donde dice gráfica de presión de vapor en milímetros de mercurio contra la temperatura en grados Kelvin para el agua y para el Gatorade. ¿Ya la tenemos ahí? Ya. Ok, ese es el comportamiento que tenemos al graficar nuestros datos que ya tenemos del agua que obtuvimos en la parte experimental de presión de vapor. Aquí ya no es necesario volver a sacar los datos de presión de vapor en propiedades coligativas, sino que de nuestros propios datos, ya que tenemos, graficamos únicamente los del Gatorade en un papel milimétrico para poder calcular, en este caso, teta B, que es la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del agua. ¿Y cómo lo sacamos? Precisamente ahí se observa la interpolación. Interpolamos nuestros resultados, en este caso la presión, contra la temperatura, tanto para el agua como para el Gatorade. Entonces ahorita voy a poner unos datos para que ustedes observen el resultado. Y con este mismo gráfico puedo calcular delta P. Delta P, en este caso la presión de vapor del agua, menos la presión de vapor de la solución, que es lo que me están pidiendo en los resultados. Y este es el gráfico que realizan experimentalmente en la práctica. Estos gráficos, les digo, yo afortunadamente tenía prácticas aquí que me traje a calificar. Y bueno, aquí los compañeros que lo trabajaron muy bien y ese es el comportamiento que tiene y esa es la interpolación. Ahorita vamos a ver algunos resultados en otro gráfico. Por ahí me parece que hay otro gráfico. Déjenme ver. ¿Ya las tienen, chicos? Sí, profe. Ya, maestra. Ok. En esos gráficos nuevamente, esos gráficos, bueno, yo los volví a hacer
Tengo la gráfica de presión de vapor contra temperatura en grados centígrados, nuevamente presión de vapor en milímetros contra la temperatura y bueno, hasta el final se ve un corte del gráfico precisamente para acortar la escala. Ajá. Y nuevamente tengo la solución contra el solvente. Vuelvo a repetir, el solvente sigue siendo mi agua. Ajá. Y la solución es el Gatorade. Ajá. Y ahí también puedo observar claramente la interpolación, en este caso de la presión y la temperatura, donde pueda interpolar cualquier punto. Ajá. Entonces, puedo interpolar cualquier punto para poder obtener. En la siguiente hoja milimétrica les estoy mandando unos resultados. En este caso, para calcular, vamos a calcular primero delta P del gráfico que les acabo de enviar. Por ejemplo, si yo tomo 470 milímetros de mercurio menos 330 milímetros de mercurio, que es la presión de vapor de la solución, me va a dar una disminución de 140 milímetros de mercurio. Ese es mi resultado. Como ustedes observan, la presión de vapor del agua es mucho mayor comparada con la solución que yo estoy poniendo ahí. Por lo tanto, la disminución, en este caso de la presión de vapor, pues va a ser menor. Ajá, ese es nada más es un dato que obtuvimos del gráfico cualquier punto. Para calcular delta de la temperatura de ebullición, para obtener precisamente teta B, tengo que delta de la temperatura de ebullición de mi solución, en este caso estoy poniendo el del Gatorade que llegó a 92 grados centígrados de acuerdo a los datos que yo obtuve experimentalmente, es mayor. Comparado con el de la temperatura de ebullición del agua, vamos a poner ese dato que el agua llegó a 80 grados centígrados, entonces ahí es mucho menor comparado con la solución. Entonces mi delta T de ebullición va a ser de 12 grados centígrados. Ajá. Esto me va a servir para poder calcular más variables. Ajá. Entonces, estos son ejemplos que se pueden hacer con los cálculos, en este caso, de nuestro gráfico que podemos visualizar y de interpolar nuestros datos cuando los obtenemos experimentalmente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Por el momento no. Ok. Bueno, en el aparatito que nos ponemos en la primera foto donde viene lo del el osmómetro, la otra parte. Ajá. Vamos a ver esa parte. En el desarrollo experimental donde tiene el osmómetro, que es un Osman modelo 030-D, primero calibramos nuestro osmómetro. Ajá. Dice ahí, colocar en el puerto una muestra de agua para verificar su calibración a 0 grados centígrados. Este osmómetro que tenemos es de lo más reciente que tenemos en el laboratorio. Tendrá como unos 8, cuando mucho 10 años. Digo, es del material más reciente. Y bueno, este material, este equipo que tenemos más bien, tiene un botón en la parte de atrás donde se enciende. Y una vez que encendemos nuestro aparato, nos ponemos a calibrar, como dice ahí, con agua. Si ustedes observan ahí la foto, en la parte donde tienen así como una entradita, donde se ve algo blanquito ahí, como un cuadrito, esa parte tiene un termómetro y un agitador. El termómetro me va a indicar la temperatura, es un termómetro muy pequeñito y tiene, en este caso se le llama Thermopack porque es un termómetro precisamente bimetálico y tiene un agitador. Ajá. El agitador tiene la función de romper el sistema, es decir, nuestro sistema, a lo que le llamamos la solución, se encuentra en un sistema estable. Cuando se empieza a agitar, se empieza a romper la molécula y entonces pasa a un estado metaestable. Ajá. Entonces nosotros primero calibramos con agua, colocamos una especie de conito muy pequeñito
donde son conitos de plástico especiales para este tipo de aparatos, y más o menos 2 microlitros de agua, o sea, son cantidades muy pequeñitas. Colocamos ahí nuestra muestra en ese pequeño conito que es como un tubito. Y bueno, dice ahí que hay que agitar y agitar para evitar burbujas de aire. Entonces no debe de tener burbujas nuestra muestra. Una vez que ya lo colocamos ahí, limpiamos el excedente con una toalla absorbente. Ajá. Y le damos ahí calibrar. Tiene ahí para calibrar dentro de los botoncitos, que bueno, no se alcanza a distinguir bien las letras, pero es como el segundo botón del lado de donde está la imagen de la lectura. En rojo es el segundo botoncito. Ahí le damos calibrar y entonces se va a empezar a calibrar el agua. Entonces, ¿cuánto nos debe de dar? Nos debe de dar un valor de 0, en el osmómetro. Y entonces empezamos con el agua, llegamos a 0 y empezamos a calibrar, bueno, en este caso ya que se calibró, con las soluciones que ya nosotros preparamos como profesores, ponemos a leerlos a esa concentración y las que ustedes preparan a esa concentración, a la misma concentración, y entonces va a empezar a leer nuestro aparato. Una vez ya calibrado, quitamos nuestro conito con agua y metemos nuestra solución. Les damos unas pipetas Pauster para ir colocando la solución y de esa forma en la solución van metiendo las soluciones que ya prepararon a esa concentración que se les indicó. Y bueno, van metiendo su solución, va a llegar un momento en el que empieza a hacer un ruidito que me está indicando que ya está rompiendo el sistema. Y una vez que ya está rompiendo el sistema, me empieza a dar lecturas negativas. Llega un momento en el que se estabiliza y me da la lectura de esa solución en osmoles sobre kilogramo. Y entonces empiezo a trabajar todas mis soluciones que yo tengo. Les dice que preparen una por equipo y entonces van metiendo sus soluciones. Inicialmente ese aparato podía imprimir los resultados y ya nada más ustedes pegaban en el reporte ese resultado, marcaba la hora y el resultado y incluso la concentración a la cual estaba. Sin embargo, no sabemos si ya por el uso continuo de cada semestre y de tantos alumnos y de tantos grupos que damos, si ya se terminó el papel de impresión o se quedó trabado el papel para imprimir. Como ya hemos mandado al técnico para que venga a revisarlo, pero nada más nunca nos los mandan, entonces pues ya nosotros hacemos las anotaciones en nuestro cuaderno, ¿sí? Ahora, de este aparato, con este experimento que hacemos, obtenemos los resultados que vienen en la foto que les envié. En la fotito donde dice molalidad, osmolalidad y el valor esperado. Ahí tenemos las muestras. Por ejemplo, una muestra de fosfato de sodio tiene una molalidad de 0.3 molar. Esa es la concentración a la que se preparó. Sin embargo, el valor que nos dio en el aparato es de 0.021. Como ven, sí existió una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los chicos que lo prepararon, se ve que no lo prepararon bien, leyó el aparato eso. Y luego dice ahí el esperado 0.9. Aquí debe de ser fosfato trifásico, debe de ser sodio 3, ahí también está un error, que les digo, son resultados de los chicos que en algún momento lo trabajaron. Entonces dice que el esperado es 0.9. ¿Por qué 0.9? Porque si eso me está dando por una molécula de fosfato de sodio, entonces por 3 moléculas, 0.3 por 3 me va a dar el 0.9, que ese es el resultado esperado. En el caso del cloruro de sodio, tengo una molalidad de 0.3, que es a la solución que yo preparé. En el aparato, a la hora de leer, me dio 0.545, o sea, muy cercano
en este caso al esperado, que es 0.6. ¿Por qué 0.6? Porque son una molécula de sodio y una molécula de cloro, que son 2. Entonces 0.3 por 2 me va a dar 0.6. Ese sería el esperado. Sin embargo, la lectura es de 0.545. ¿De acuerdo? Y así, por ejemplo, en la urea, lo mismo. En este caso, la urea, como es un no electrolito, nada más me va a dar la lectura. 0.6 molar es lo que se preparó. El aparato me dio la lectura de 0.664 y el esperado es de 0.6. Ahí sí me leyó pues un poquito más alta, pero está dentro del rango. Y metimos una urea de 0.3 y nos leyó 0.299 y el esperado era 0.3. Ajá. Entonces, esos datos, pues sí se acercan mucho algunos al valor esperado. En el caso de una hipromelosa, que son gotas oftalmológicas, ajá, ahí como hago las correcciones del reporte, pues ya ahí hice esas correcciones que no deben de ir así los números. Es una solución oftalmológica al 0.30%. Aquí lo mismo, como es un no electrolito, quiere decir que no se disocia. En este caso, la osmolaridad del aparato me marca 0.294 y el esperado es 0.3. En el caso de un antibiótico que se metió ahí también en solución, tiene una concentración de 0.30% y marca un valor de 0.52. Este valor sí es un poco alto y el esperado es 0.3. Aquí lo que yo puedo deducir de este antibiótico es que el antibiótico que se metió probablemente ya está caducado. Ajá, que yo deduzco que sí está caducado porque es uno que les dimos a trabajar desde creo que del año 2001. Entonces está caducado, entonces ahí ya su principio activo probablemente ya disminuyó, pero sin embargo la cantidad que se encuentra, la mejor de cantidad de agua, es mucho mayor, por eso se disparó en ese caso la osmolalidad. Y el esperado era de 0.3. Ajá. Pero vean, en esta tablita, muchos de los resultados ahora sí que sí concuerdan con lo que el aparato lee. Ajá, en el caso de la urea 0.3, en el 0.6, en el del cloro de sodio. En esos tres, incluso en el de las gotas, pues sí sus valores entran y es lo que el aparato nos está leyendo. Ajá. Entonces ahí nosotros observamos qué tan bien o qué tan mal ustedes prepararon esas soluciones con las que se ponen a trabajar. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos en el aparato. Y bueno, en el grafiquito que viene ahí para calcular el aumento de temperatura y la disminución de presión de vapor, es la misma gráfica que les decía. Delta P es igual a la presión de vapor del agua menos la presión de vapor de la solución, que en este caso pues es nuestro Gatorade. Y lo mismo, delta T de la temperatura de ebullición, igual la temperatura de la solución menos la temperatura del agua. Ajá, para calcular delta P. Ahora, ¿cómo puedo calcular las otras variables? ¿Tienen dónde anotar, chicos? Permítame. Y Bueno, aquí vamos a hacer una serie de cálculos, pero bueno, ya nada más nos quedan 20 minutos de la clase. ¿Les parece bien que la próxima clase veamos los cálculos o vemos ahorita los cálculos? La próxima clase tenemos la práctica de destilación por arrastre de vapor, que es una práctica muy sencilla y que bueno, ahí no vamos a ver muchas cosas porque pues realmente ustedes ya han hecho en cualquier laboratorio una destilación. Entonces les pregunto, ¿vemos ahorita cálculos o los dejamos para la próxima clase? Los cálculos para hacer, para determinar las 4 propiedades coligativas. yo propongo que para la próxima. No Sí, sé, yo mis también. compañeros.
Ok. Entonces aquí le voy a anotar que como vamos a hacer nada más cálculos, para la próxima clase de tarea se les va a quedar que ustedes realicen por equipo una infografía de propiedades coligativas con todo lo que hemos estado viendo. ¿Les parece? Sí, profa, ¿esa igual la subimos al Drive? Sí, al OneDrive, por favor. Ajá. Ok. Entonces, de tarea les queda la infografía. Para la próxima, vemos cálculos de propiedades coligativas. Sí, me parece bien, profa. ¿Sí? Ok, entonces, lo que hoy trabajaron, lo suben al OneDrive, a la plataforma, por favor, para calificarlo. Y esta parte de la infografía la trabajan durante toda la semana y es para entregar la siguiente semana. Ok, ¿Sí? Acuérdense que lo que yo dejé el día de hoy lo tienen que entregar hasta la próxima semana para que lo vayan trabajando. Entonces hacen su infografía de propiedades coligativas con el material que tienen de la práctica, con lo que les acabo de enviar, y si quieren investigar más, pueden investigar más. Recordando que la infografía pues son puras imágenes para poder visualizar más los conceptos de propiedades coligativas. Y la próxima clase trabajamos estas 4 propiedades a través de unos cálculos, bueno, de datos que ya tengo aquí para trabajar. Ajá. Porque sí, ya nos queda poquito tiempo y me voy a quedar a la mitad y entonces tendría que volver a retomar nuevamente para la siguiente clase los datos otra vez. Entonces, mejor la siguiente clase vemos este tipo de aplicación ya a las fórmulas. ok, está bien. La semana, a más tardar el viernes, la parte de la práctica de destilación por arrastre de vapor. ¿Ok? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, ¿qué les pareció la clase de hoy?